Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario de Excel. Mi nombre es María Gabriela Colmenares. Soy profesional en contaduría pública. Tengo aproximadamente unos 7 años con el manejo avanzado del Excel y hoy vamos a comenzar esta primera clase dando nuestros primeros pasos en Excel, desde la parte más básica hasta terminar con la clase número 3 dentro de 2 semanas con algo más avanzado para los que ya tienen conocimientos. Bien, alguien preguntaba que en qué momento pueden intervenir. Yo durante la clase siempre les voy dando espacio para que ustedes pregunten, les explico un tema y les doy el chance para las preguntas. Bien, cualquier duda me pueden ir preguntando, lo pueden escribir por el chat y cualquier cosita que no entiendan, yo se las repito. Bien, vamos a trabajar un archivo de Excel que les preparé y que Adel les va a compartir por el grupo cuando ya terminemos la clase. No sé si Adel se los puede compartir de una vez para que el que lo quiera ir llevando durante la clase también lo pueda hacer. Y sí, bueno, profe, ya yo lo compartí. Ya lo compartí por el grupo. Perfecto. Perfecto. Entonces, con ese archivo vamos a ir desarrollando la clase. Lo que no nos dé tiempo de hacerlo hoy, no se preocupen porque lo terminamos de desarrollar la próxima semana. Bien, entonces, bueno, con esta pequeña introducción vamos a dar comienzo a nuestra primera clase del curso de Excel. Y bueno, acabo de leer un mensajito que los que no están en el grupo, por aquí en el chat van a dejar todos los enlaces para que se puedan unir y puedan tener acceso a ese material. Bien. Entonces, bueno, procedo a compartirles mi pantalla. Cuando puedan ver mi pantalla y el ejercicio de Excel, me avisan. Bien, me hacen así con una manita, un sonidito, listo. Yo con eso ya, perfecto, ya con eso sé que están viendo mi pantalla. Vamos a comenzar. Este archivo de Excel tiene varias pestañas. Bien, la primera es el índice donde les desarrollo un poquito lo que vamos a hacer. La idea es que ustedes se empapen con el contenido del Excel, de cómo usarlo, pero con un ejercicio. Un ejercicio que ustedes como emprendedores o como personas que trabajan en alguna empresa, en la parte administrativa, puedan poner en práctica y no que la información se quede allí. Entonces, por eso siempre la información la desarrollamos a través de un ejercicio. Entonces, en este ejercicio, suponemos que usted es el gerente de ventas de una empresa de ropa y calzado. Su objetivo es crear un informe de gestión que resuma el rendimiento de las ventas del último trimestre, destacando las tendencias, patrones y comparaciones más importantes. Y no se asusten, el objetivo de esto es desarrollarlo en las 3 clases, no solamente el día de hoy. Entonces, los puntos que ustedes tienen que lograr ser capaces al final de las 3 clases es analizar las ventas totales del trimestre, identificar los productos más vendidos, comparar las ventas por región y evaluar el desempeño de los vendedores. En este momento suena muy difícil o algunos dirán, pero ¿cómo voy a hacer eso? Pero ya van a ver que es realmente muy sencillo. Y entonces, para esta primera clase, ¿cuáles son los puntos que vamos a desarrollar? Vamos a ver el Excel, que es con cuáles son, esas partes del Excel, manejo de celdas, filas y columnas, creación y edición de fórmulas básicas, usos de autofiltro y ordenamiento de datos, y una pequeña introducción de lo que serían las tablas dinámicas, que es el final, pues, de nuestro seminario. Aquí en la hoja de recursos les dejé como un índice de los atajos básicos, o sea, los atajos que ustedes deben conocer para ser un poco más eficiente en el uso del Excel. ¿Qué son atajos? Los atajos o comandos, como se le decía anteriormente, son aquellas combinaciones de teclas que le permiten a ustedes hacer un movimiento más rápido. Por ejemplo, cuando yo copio una información, generalmente, o la persona que no lo sabe, lo que hace es que se para aquí, le da clic con el botón derecho y le da copiar. Y fíjense que para hacer este movimiento yo tuve que apretar 3 teclas del mouse. Pero si yo me sé el atajo, yo sé que es control C y lo puedo hacer de forma más rápida. Entonces, yo igual durante las clases te los voy mostrando, mire, este atajo sirve para este y este para esta otra cosa, pero aquí se los dejo anotados para que ustedes después puedan ir y revisar la información. Y aquí algunos links para que ustedes puedan revisar información, como por ejemplo, cuáles son los mejores atajos de teclado, los 50 atajos de teclados para Excel, o sea, links que ustedes van a conseguir en YouTube, pero que les sirve para practicar. Bien, entonces, con esta pequeña introducción, comencemos con el ejercicio y comencemos con este tema del Excel. Bien, ¿qué es el Excel?
El Excel es una poderosa herramienta de cálculos. No es solamente para hacer este tipo de formatos que yo tengo aquí, que mal llamamos tablas, después les explico por qué. En este momento yo le voy a decir tabla a este formato, pero que no es una tabla. Bien, yo en la segunda clase, el próximo seminario, les explico por qué, porque es un tema realmente muy extenso. Entonces, el Excel no es solamente para hacer estas tablas, sino que me permite hacer cálculos y cálculos complejos dependiendo del nivel que yo tenga. Bien, entonces, vamos conociendo cada una de las partes del Excel. Esto que tengo aquí es, digamos, mi hoja de trabajo donde yo puedo anotar así como tengo aquí. Por ejemplo, supongamos que esta es una tabla de la empresa de calzado donde venden zapatillas deportivas y venden otro tipo de zapatos. Entonces yo aquí puedo ir anotando las ventas del día, por ejemplo, y ir llenando. Generalmente esto es lo que hacen las personas cuando empiezan a vender cualquier tipo de producto, hacen esta tablita. Entonces, por ejemplo, a los productos le ponen un código. Entonces, fíjense que para llenar la información solamente es cuestión de que con el mouse, fíjense, yo me pare en la celda que quiero llenar de información. En este momento yo me paro en esta, entonces en la D7, y yo puedo escribir, por ejemplo, zapatilla, vamos a poner deportiva, pero de caballero. Deportiva, ay, perdón, que me equivoqué. Deportiva y caballero. Por ejemplo, fíjense cómo voy llenando la información y solamente basta compararme en esa celda y llenar la información. Que quiero escribir un número, por ejemplo, quiero escribir el precio del producto, simplemente con las teclas del teclado introduzco el dato, el número y ya. Bien, entonces, ¿qué es una celda? Porque lo estoy mencionando seguido. Una celda es la combinación de una columna, que son estas, que las vemos aquí con letras, y una fila. Y las filas son estas que veo aquí con números. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, la celda G2, esta que está aquí, que voy a llenar de color amarillo, G2 es la combinación o es la intersección de una columna y una fila. Bien, esta parte que tengo aquí arriba en mi ventana del Excel se llama cinta de opciones. Esta. Algunos les dicen cinta de opciones, otros barra de herramientas. Usted dígale como quiera mientras la aprenda a usar. Bien, entonces, que yo le digo cinta de opciones, no hay problema. Entonces, fíjense que aquí tengo varias pestañas y cada una de estas pestañas hace referencia a un uso. Por ejemplo, si estoy en la parte de inicio, es un uso de forma. Fíjense que me permite, por ejemplo, aquí con este simbolito yo puedo poner la letra más oscura. Fíjense que, por ejemplo, aquí dice Ana Martínez, el nombre del vendedor, pero donde dice vendedor es más oscuro. Eso se logra con este formato. Si yo voy explorando cada uno de los iconos, yo puedo ir mirando a qué se refiere cada uno. Entonces, por ejemplo, con este baldecito yo le pongo color de relleno a la celda. Y con esta letra que tiene aquí el color abajo, yo le doy color a las letras. Y así. Si yo me voy, por ejemplo, aquí a la pestaña de insertar, entonces consigo otro tipo de funciones, como por ejemplo, insertar un gráfico, insertar una tabla dinámica, que después vamos a aprender cómo se hace. Si yo me voy aquí a disposición de página, entonces yo puedo configurar la hoja para imprimir. Entonces yo le digo, bueno, yo quiero los márgenes de este tamaño, quiero que la hoja quede vertical o horizontal de esta forma. Si me voy, por ejemplo, a fórmulas, que ya es mucho más avanzado, no me voy a detener aquí, consigo cómo aplicar correctamente una fórmula, cómo darle nombre a un rango completo de datos, es mucho más avanzado, entonces dejémoslo hasta ahí. Si me voy, por ejemplo, a vista, me da otro tipo de funciones. Por ejemplo, fíjense que aquí en mi hoja de trabajo yo tengo estas líneas que se llaman cuadrículas. ¿Cuáles líneas? Estas que veo aquí. Voy a acercar la pantalla. Estas que tengo aquí, estas se llaman cuadrículas. Pero hay personas, yo en particular, a mí no me gusta trabajar con estas líneas. A mí me gusta trabajar con la hoja totalmente en blanco, que parezca que es una hoja en físico. Entonces, ¿qué hago? Me voy aquí a la pestaña de vista y le destildo donde dice línea de cuadrícula. Y fíjense cómo me queda totalmente blanquito. Yo he visto, y esto para las personas que ya han trabajado con Excel, que hacen esto, que seleccionan aquí donde voy a trabajar y vienen y le echan color. Claro, eso digamos que es válido. Bueno, también lo logré, pero no es el deber ser, porque para eso yo tengo
esta opción de pista donde yo le puedo quitar las líneas de cuadrito. Para este ejercicio se las vamos a dejar porque ustedes están aprendiendo a usarla. Bien, cuando ya tengo ayuda, estas otras opciones de Power Pivot, para las personas que hayan escuchado el término, es para transformar datos, va amarrado a Power Query para la persona que tenga conocimiento y le interese el tema. Excel tiene también digamos, este módulo de Power Pivot y Power Query que me permite hacer transformaciones de datos mucho más pesados, que si, por ejemplo, 100.000, 500.000 filas, que con el Excel normalito no podría hacer. Bien, entonces, recuerden que esto es simplemente una pequeña introducción de qué es el Excel, cómo lo voy a utilizar, y hago esta pequeña pausa aquí y ustedes me dicen, ¿entendí todo o me quedó duda en tal parte? Para yo poder seguir avanzando. O si entendieron todo bien, también una manito arriba y listo, yo continúo. Déjenme regresarme al chat. Listo. Bien, perfecto. Vamos bien. Entonces, bueno. Antes de que se me olvide, Profe, qué pena. ¿sí? Tengo dos manos levantadas, una de Alba y una de Tania. No sé si tienen una pregunta. Vamos primero con Alba. Alba, ¿qué consulta tenías? ¿O dónde le quedó duda? Profe, que dice que está todo entendido, ¿ok? Bueno, perfecto. ¿Y Tania? Perfecto. ¿También todo perfecto o duda? Sí, también. Acaba de pasar la mano levantadita, es el dedito. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, algo importante que les iba a explicar antes de adentrarnos en el ejercicio es cómo copiar una hoja. Por ejemplo, supongamos que esta es la información de 2024. Yo le voy a poner aquí, año 2024. Pero resulta que ahora, como ya empezó el 2025, yo quiero copiarme esta misma hoja, pero sin empezar desde cero. O sea, yo quiero que esta misma hoja me sirva ya para 2025. Entonces, básicamente lo que quiero es copiarme, hacer una copia de la hoja. Entonces, ¿cómo lo hago? Dos formas, la larga y la corta. La larga, le doy con el mouse, le doy aquí clic y le doy donde dice mover o copiar. Aquí me sale esta opción o esta ventanita donde yo le doy crear una copia y me aseguro que sea el mismo libro. Aquí me da la opción nuevo libro de Excel o este libro de Excel que ya tengo abierto, que en este caso es el mismo. Y yo le doy aquí donde dice mover al final. Y él, fíjense, me hace una copia. Y me pone entre paréntesis 2 porque no pueden haber dos hojas con el mismo nombre. Entonces él me le pone así. Yo simplemente lo que hago es cambiar a 2025. Cambio aquí a 2025 y ya después lo que hago es borrar esta información para empezar a anotar la información de 2025, porque pues esta era la finalidad de yo copiar esa hoja. Esa es la parte, la forma lenta o la forma larga. Ahora bien, ¿cuál es la forma más corta? Y es una combinación de control más un clic del mouse. Entonces, fíjense cómo yo lo voy a hacer. Con el clic derecho del mouse, por supuesto. Entonces, me paro encima de información ventas, presiono la tecla control con el teclado y al mismo tiempo presiono la tecla derecha del mouse y simplemente hago esto. Y él me hace la copia automática. Fíjense que fue mucho más rápido y si nos ponemos a comparar, pero ¿cuánto tiempo me tomó aquel? 10 segundos y este 3 segundos, pues tampoco es que es mucho el ahorro. Pero si usted tiene que copiar la misma información, por ejemplo, 10 veces, 10 pestañas o 12, por ejemplo, supongamos que usted va a crear una hoja para cada mes. Entonces usted tiene que tener una para enero, una para febrero, otra para marzo. Entonces, ¿cuántas veces va a repetir el procedimiento? Entonces siempre hay que buscar la forma de hacerlo que se me haga más rápido. Entonces, les muestro nuevamente la forma larga, le doy clic aquí encima el nombre de la hoja y le doy mover o copiar, crear una copia y le doy aquí mover al final y él me crea esa hoja en la última, o sea, de última pestaña. Bien, y la forma corta es que yo me pare aquí también encima del nombre de la hoja, pero mantenga presionada la tecla control y el clic derecho del mouse al mismo tiempo y lo muevo.
a secar y me crea inmediatamente la hoja. Bien, entonces ahora yo qué voy a hacer con ese poco de hojas que cree que no necesito. Nada, las elimino. Entonces me paro aquí encima y elimino las hojas que no necesito. En este caso voy a eliminar esta, voy a eliminar esta que no la necesito y voy a eliminar esta también. Y me quedo con mi información ventas año 2024, que es la que vamos a utilizar. Bien, eso allí información muy importante porque siempre me parece cuando les doy clase a algunas personas que vienen con información muy básica, no hayan dónde copiar una hoja y lo que hacen es repetir todo el procedimiento en una hoja nueva. Y no, si usted ya tiene el formato hecho y listo en una hoja, simplemente es copiárselo. Bien, entonces ahora sí, vamos con el ejercicio. Les comentaba, esta es una tienda que vende calzado. Bien, entonces aquí están las ventas de lo que han sido algunos meses de 2024. No están todos los meses, solamente algunos. Entonces, esta fue una tablita que fue llenando la misma persona que vende los zapatos para tener control de lo que está vendiendo. Y entonces, ¿qué información va llenando aquí? Va llenando fecha, mes, el código del producto, el nombre del producto, la categoría, es decir, si es para caballero o es para dama, la región de ventas, el vendedor, la cantidad vendida, en este caso son pares, por ejemplo, bota de caballero, bota de montaña de caballero, 53 pares. Y este es el precio unitario por par. Entonces, vámonos con, digamos, con los primeros cálculos. Yo lo primero que necesito aquí es el ingreso total, ¿cierto? Porque yo sé que el precio unitario de cada par es 73,000, perdón, pero vendí 53. Entonces quiero saber cuál es el total de todos los pares que vendí. Bien, entonces vámonos con una fórmula muy sencillita. Bien, entonces me paro aquí en la celda K5 y digo, bueno, yo quiero obtener el total de esos 53 pares que vendí a 73,000 pesos. Entonces, para yo decirle al Excel que me haga un cálculo, porque no hagan esto, por favor, yo he visto muchos casos donde las personas sacan una calculadora y entonces multiplican los 53 por los 73,000 pesos y el resultado que les dé lo anotan. Y no. Recuerden que el Excel es una herramienta de cálculo, entonces ustedes tienen que aprovechar esas operaciones que el Excel les permite hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decirle al Excel que lo que viene a continuación es una fórmula. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Uno, con el igual, yo puedo presionar la tecla igual, siempre tengo que hacer la combinación de dos teclas. En el caso de mi computadora es Shift más 0 y aparece ese signo de igual. Entonces, con el mouse, yo selecciono, fíjense, 53. Entonces, pero si usted seleccionó 53, porque allí dice I5, aquí, porque cuando se trata de una fórmula, él lo que hace es referencia a la celda. Entonces, cuando yo le doy igual y selecciono este 53, él no me pone el 53 allá en la celda, sino que pone la celda. Entonces me pone I5. Y recuerden que la celda es la intersección de una columna y una fila. Bien, entonces I5, ahí ya me está diciendo implícitamente que es el 53. Entonces, como yo quiero multiplicar ese 53 por 73,000, yo lo que hago es poner el asterisco, que es el símbolo que me permite la multiplicación en el Excel. Entonces, fíjense, por. Bien, que yo quería era sumar, pues pone el más. Que quería dividir, pues pone el signo de división. En este caso queremos es multiplicar, entonces yo pongo el asterisco. Bien, que es para el signo de la multiplicación. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Lo voy a multiplicar por estos 73,000. Entonces, ¿qué hago? Con el mouse selecciono estos 73,000. Pero es que ahí me apareció J5. Sí, pero es porque es una fórmula y el Excel me está haciendo referencia a esa celda. Bien, entonces ya tengo esta primera fórmula muy básica hecha. Ya sé que es los 53,000 por 73,000. Como ya no necesito ponerle más nada, simplemente le pongo Enter y ya. Entonces, ¿cuánto hice en total por esta venta de estos zapatos? El día 20 de marzo, un total de 3,869,000 pesos. Bien, pero yo les decía, pero es que hay dos formas. Pon el igual, que fue como lo empezamos haciendo, y como yo lo hago,
y me imagino que muchas otras personas también, ¿no? Pero me gusta a mí más utilizar y comenzar con el signo más. Entonces, aplica igualitos. Lo único que cambia es el signo. Empiezo con más, entonces selecciono 53 por 73,000, enter, y ahí me da el mismo resultado. Pero ¿por qué pone más y no el igual? Cuestión de gusto. Principalmente lo hago es porque cuando yo presiono la tecla más, tengo que apretar una sola tecla, y cuando necesito el signo igual, tengo que apretar dos. En el caso de mi computadora, tengo que apretar la tecla Shift y el número 0 para poder obtener el igual. Entonces, como les decía, que siempre hay que buscar es la economía y que sea más eficiente, entonces yo lo hago directamente con el símbolo más. Ustedes lo pueden hacer con el símbolo que quieran. Si ya están acostumbrados al igual, a veces es un poco tedioso cambiar la forma de hacerlo. Si están acostumbrados con el igual, no hay ningún problema. Pero el que quiera hacerlo con el más, pues bienvenido. Listo. Entonces, aquí ya obtuve mi primer resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, yo me voy a mover hacia abajo y yo tengo varios productos, ¿cierto? Para el cual yo necesito los ingresos totales de toda esta columna, porque al final tengo que hacer una suma aquí. Entonces, ¿qué digo yo? Me regreso hacia arriba, ¿verdad? Entonces, fíjense, voy otra vez. Más 99 en este caso, con el teclado, los 139,000, ya saben que hace referencia a la fórmula, le doy enter. Y así, ¿verdad? Pero imagínense, yo no puedo hacer esto para todas las celdas. Se me va toda la hora de clase solamente haciendo una multiplicación, ¿cierto? Entonces, el Excel tiene lo que se llama relleno rápido. Es decir, que una vez que usted hace una fórmula, usted puede correr, es decir, copiar esa fórmula hacia abajo sin necesidad de usted tener que estar haciéndola todas las veces que lo necesite. Porque fíjense, si yo continúo así, me voy a devorar mucho. Y siempre lo que buscamos es la eficiencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Yo hice la fórmula aquí, ¿cierto? Me dio este resultado. Vamos a repetirla. Más los 85 por estos 88,000. Le doy enter, ¿cierto? Me da este resultado. 7,480,000. Pero ahora yo necesito que esa misma fórmula se me repita para todas las celdas. Muy facilito. Me paro aquí encima de la celda y lo voy a ampliar. Me paro aquí encima de la celda y fíjense que aquí donde está seleccionado tiene un cuadrito muy pequeño aquí en la esquinita, que cuando yo paso el mouse por allí aparece una crucecita negra. Cuando aparezca esa crucecita negra yo le doy doble clic. Fíjense, doble clic con el mouse. Y allí inmediatamente él me corre la fórmula para todas las filas. Y así yo no tengo que hacerlo uno por uno. Bien, entonces fíjense, si quiero ver la fórmula, simplemente le doy doble clic y aquí puedo ver, fíjense, está multiplicando 33 por 95. Ay, que quiero verificar otra celda, me voy a parar aquí encima de este. Le doy doble clic y fíjense. Porque ¿qué pasa? Que las celdas se mueven, y así como usted se mueva hacia abajo o hacia los lados. Por ejemplo, como yo me moví hacia los lados, hacia abajo, perdón, la fórmula se movió hacia abajo. Pero si yo agarro esta fórmula y fíjense, le di copiar, voy a darle aquí copiar, y le doy aquí pegar, él me da 0. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. O sea, la fórmula se mueve en función o de la misma forma como usted se mueva en el tablero, en la hoja de trabajo. Si usted se mueve hacia abajo o corre la fórmula hacia abajo, la fórmula se va a mover de esa misma forma. Y si usted la corre hacia los lados, va a pasar exactamente lo mismo. Solamente que en este caso me dio 0 o no me dio nada, porque aquí pues no hay ningún número. Fíjense, cuando yo me copio la fórmula hacia un lado, no me da ningún resultado. Pero si la copio hacia abajo, fíjense aquí, sí me da, porque aquí sí hay datos. Bien, ese es un pequeño dato allí extra. Eso se llama referencias absolutas y referencias relativas. Bien, cuando se mueven así, digamos libremente, se llaman referencias relativas. Ya en una próxima clase profundizamos más en ese tema. Entonces, voy a hacer la pausa aquí. ¿Quién quedó dudas de cómo hacer esta multiplicación, de cómo ingresar una fórmula al Excel? Si vamos bien,
me van comentando. Ah, listo. Bueno, recuerden que también cuando les dé el pase pueden preguntar sin problema. Ok, continuemos. Bien, se me pasó algo que yo ya traía este archivo listo. Déjenme quitárselo. Ya les muestro qué dice. Cuando yo tengo un archivo de Excel, y fíjense, cuando yo me muevo hacia abajo, no me queda, o sea, yo, por ejemplo, esto que está aquí de los nombres de la empresa, fíjense que cuando me muevo hacia abajo, él se esconde, ¿verdad? Cuando yo estoy aquí en mi tabla de información ventas, cuando yo me muevo hacia abajo, él se esconde también. Entonces yo no puedo ver, por ejemplo, cómo se llama esta columna. Yo sé que esta es la de región, pero también pudiera llamarse ciudad y yo no lo sé porque se esconden los títulos de las columnas. Entonces, para, digamos, enmendar este problema o solucionarlo, un momento, y que yo pueda ver los títulos de las columnas, así me muevo hacia abajo, yo me voy a la cinta de opciones, aquí arriba, como les comentaba, y me voy a la sección de vista, fíjense, vista. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero que cuando yo me mueva hacia abajo, los títulos queden fijos y yo los pueda ver. Y pueda ver que esta, por ejemplo, es la columna de ingresos totales. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a parar aquí, ¿verdad? Donde yo quiero ver la información. Aquí. Fíjense, si tengo las columnas muy grandes, entonces lo que hago es cerrarlas un poquitico para que toda la información me quede en la misma pantalla. Así, mucho mejor. Puedo ver, con una misma pantalla, puedo ver todo sin necesidad de tener que hacer esto. Bien, organizamos aquí. Ahora bien, yo lo que quiero es que cuando yo me mueva hacia abajo, los títulos de la columna se mantengan fijos, como yo lo tenía ahorita, que ya lo traía así listo. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, me voy aquí a la cinta de opciones, a la sección de vistas. Si yo quiero, por ejemplo, que estos títulos que están en la fila 4 se queden fijos, entonces yo me paro una más abajo, en la 5. Me voy aquí donde dice inmovilizar y le doy a la primera opción que se llama inmovilizar paneles. Y listo. Fíjense que es muy sencillito. Cuando yo me quiera mover hacia abajo, fíjense que se está moviendo, fíjense cómo los datos van variando aquí, pero los títulos se mantienen. Si lo vieron, lo voy a repetir. Me echo hacia atrás. Déjenme desmovilizarlo. Listo. Vamos de nuevo. Quiero que estos títulos se mantengan fijos. Ah, listo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a parar aquí abajo. Debajo de los títulos, me voy aquí a vista en la barra de herramientas o cinta de opciones, aquí, y me voy a la sección vista y donde dice inmovilizar. Le doy aquí a la flechita y escojo la primera opción donde dice inmovilizar paneles. Y listo. Cuando yo me empiece a mover hacia abajo, ya no se me mueven los títulos y ahora sí yo puedo decir con confianza, es que esta es la columna región de venta y no ciudad, por ejemplo. Bien, aquí tengo el vendedor. Ahora bien, pausa aquí. ¿Quién no entendió cómo inmovilizar paneles? ¿O a todos les quedó claro? Como nadie preguntó, entonces voy a asumir que a todos les quedó claro. Bien. Pero recuerden que igual, si alguien necesita que yo lo repita, me avisa. Lo puede escribir por el chat o también puede levantar la mano. Bueno, voy a continuar. Yo ya tengo aquí mi tablita, ¿verdad? ¿Cómo se construyó esta tablita? Hubo una persona que todos los días religiosamente fue anotando la información. Entonces, aquí anotó que era 20 de marzo, el mes que es marzo, el código del producto, el nombre. Profe, qué pena. Profe, Madre acaba de decir que si le puede repetir, que la disculpe. La parte de inmovilizar paneles, ¿cierto? Supongo. No me dice más nada. Perfecto, listo, vamos a repetirlo. Fíjense qué pasa, si yo me muevo hacia abajo, ¡pum!, se escondieron los paneles. Paneles no, los títulos de las columnas. Entonces, no logro verlo, ¿cierto? Si estoy parada por aquí abajo, yo digo, ¿esto era cantidad o qué? Porque es que no veo el título de la columna. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto? Muy sencillo. Simplemente me voy aquí a la parte de arriba, me ubico una fila por debajo de la fila que quiero inmovilizar, me voy aquí a la cinta de opciones, a la sección de vista, y me voy aquí donde dice inmovilizar.
y simplemente le doy inmovilizar paneles. Y listo, ya. Que le di y no ocurrió nada. No, pareciera que no ocurrió nada, pero cuando yo me muevo hacia abajo, allí sí se ve que los títulos ya no se esconden. Bien, fíjense que es muy sencillito y la verdad se ayuda mucho cuando estoy trabajando con una tabla muy grande. Porque entonces los títulos cada vez que me muevo, ¡pum!, se escondieron. Entonces a mí se me hace más útil tener los títulos allí fijos, que yo los pueda ver. Bien, entonces vamos a continuar. Les comentaba, esta fue una tablita que la persona iba llenando a medida que hacía las ventas. También pueden ser tablas que ustedes exporten directamente de los sistemas que estén trabajando, como por ejemplo de Sigo. Bien, entonces, aquí yo tengo el precio unitario de los productos y aquí tengo ya los ingresos totales, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que aquí tengo los ingresos totales por producto, ¿cierto? Y por días. Pero ¿qué pasa? Que yo ahora quiero es el total. O sea, yo quiero saber cuánto suma todo esto. Bien, entonces vamos a ir viéndolo por partecita. Si yo quiero una suma simplemente para yo ver cuánto sumo eso, yo puedo hacerlo de la forma más rápida que hay y es pararme encima de la columna K, así como estoy aquí. Y fíjense que el Excel, aquí en esta partecita, como en el último cuadrito de la pestaña del Excel, me muestra algunos valores. Fíjense que, por ejemplo, en el caso de mi Excel me muestra la suma, el recuento, es decir, cuántas filas con datos hay allí y el promedio, ¿verdad? Entonces, aquí yo ya de antemano puedo saber que esto me suma 716.639.000 pesos. Bien, ay, que a mí no me muestra esto. Muy sencillo, usted se para aquí y fíjense que cuando usted le da clic aquí, usted puede destildar o tildar lo que usted quiere que le aparezca. Por ejemplo, vamos a que a mí me muestre el máximo. Entonces yo le doy aquí máximo y ahora yo tengo una nueva, digamos, un nuevo valor allí donde me muestra que la fila que tiene el dato más alto es de 13.761.000. Ahorita revisamos qué producto fue ese que vendí, ¿cierto? Pero fíjense lo chévere de esta opción que me da el Excel, que yo rápidamente puedo obtener un vistazo de lo que fueron las ventas, cuál fue el promedio, cuántos productos hay. En este caso me dice que son 147, pero 147 me está contando también esta fila, porque él cuenta es todo, o sea, todas las filas con datos. Entonces yo puedo decir rápidamente que en realidad son 146 filas con datos. Bien, por ejemplo, a mí no me interesa dejar ahí el máximo, no lo necesito, simplemente vengo nuevamente aquí en esta parte de abajo, le doy clic aquí con el botón, el botón derecho del mouse y simplemente lo destildo. Máximo, ya, listo. No, que a mí no me sirve así, sino yo tengo que tener el número ahí y verlo porque yo después lo voy a necesitar para otro cálculo. Muy sencillo. Si usted es una persona que está comenzando con el Excel, ¿verdad? No sabe cómo hacer una fórmula, usted va a utilizar una función que le da el Excel llamada autosuma. Bien, entonces yo voy a colorear esta celda de aquí abajo, le voy aquí a inicio, y le voy a poner, por ejemplo, verde, un ejemplo. Y aquí le voy a poner total de total P. Para saber que esto también le voy a poner color verde, para saber que aquí me suma el total de todo esto. ¿Cómo lo hago? Me paro aquí y aquí en la cinta de opciones, ¿cierto? Yo me voy a ir a inicio, fíjense aquí arriba, y voy a ubicar este símbolo. Este símbolo es una letra sigma, una letra griega. En este caso me muestra autosuma, que es lo que yo necesito para lo que les estoy explicando, o para sumar específicamente los ingresos totales de los registros de esta zapatería. Entonces, la autosuma, fíjense, si yo le doy aquí, me permite varias opciones. Suma, promedio, contar, el máximo, el mínimo. En este caso, yo necesito una suma. Entonces, repito, me paro donde quiero hacer la suma. En este caso es aquí, debajo. Me voy a la cinta de opciones, donde dice inicio. Y luego ubico este símbolo, una letra griega, creo que es sigma. Le dan aquí en la flechita y le dan donde dice suma. Y él, fíjense, cuando una fórmula me señala así o cuando un conjunto de celdas están seleccionadas, es porque hay una fórmula
que está haciendo referencia a estas celdas. Entonces, fíjense que aunque nosotros no hicimos la fórmula o la función, este simbolito de autosuma inmediatamente identificó cuáles eran los datos que yo quería sumar. O sea, él lo hace, digamos, como que siguiendo a la lógica, ¿no? No entiendo muy bien cuál será el código detrás de esto, pero él suma lo que tenga más cerca. Entonces, por eso fue que yo me paré en la fila inmediatamente siguiente, que fue en esta que coloreé en verde. Y por eso él identificó que lo que yo iba a sumar era lo que tenía hacia arriba. Pero también le puede ocurrir que la autosuma se le vaya hacia un lado, por ejemplo. Pudo ocurrir que me quedara así. Y yo digo, rayos, ¿ahora qué hago si yo no quiero sumar eso? Muy sencillo. Yo simplemente con el mouse lo corrijo. Me paro aquí sin soltar, le doy clic y sin soltar, selecciono todo el rango que quiero sumar. Y él ya me lo deja seleccionado. Recuerden que cuando esté así, como iluminado de algún color y que puntea, es que es una fórmula. Entonces aquí simplemente le doy Enter. Fíjense que aquí me muestra la fórmula suma. Dependiendo del nombre que me aparezca allí, yo puedo deducir qué fórmula es. Entonces, en este caso suma, pues va a sumar todo esto y yo le doy Enter. Y fíjense que yo ya sabía desde hace rato que el total de esa columna me daba 716 millones. Profe, Justin Ramírez dice que se perdió en la última explicación. Listo, la repetimos. ¿Qué era lo que yo les comentaba? Que yo ya tengo las ventas de cada producto, ¿cierto? Las ventas por producto, por categoría, por vendedor, ¿cierto? Por fecha, que lo tengo aquí. Pero en realidad a mí me están pidiendo, digamos que el jefe me está pidiendo, pero ¿cuánto fue el total? O sea, a mí no me interesa saber por producto, por vendedor, por región, por nada. Yo lo que quiero es que usted me diga cuánto fue las ventas totales. Entonces, usted necesita sumar toda esta columna, ¿cierto? Entonces, como estamos aprendiendo fórmulas y todavía no sabemos cuáles son las fórmulas y tampoco sabemos escribirlas, yo simplemente me apoyo en la función autosuma del Excel. ¿Cómo consigo eso de autosuma? Me paro en la celda que quiero, donde quiero el resultado de la suma. En este caso es la K151. Me paro allí. Me voy aquí a la cinta de opciones, donde dice inicio. Y me voy aquí donde está este simbolito, esta sigma, que es la autosuma. Le doy aquí a la flechita hacia abajo y le doy donde dice suma. Y allí inmediatamente el Excel me reconoce que lo que quiero sumar es lo que tengo todo esto hacia arriba. Les decía que ¿por qué lo reconoce? Porque él suma lo que tenga más cerca. Entonces, en este caso, lo que tiene más cerca son los ingresos totales, esta columna, y él dice, bueno, yo creo que es esto, así que lo voy a sumar. Una vez que yo ya tengo identificado el rango, que es todo esto que voy a sumar, me muevo hacia abajo y simplemente le doy Enter. Y ya, ahí obtengo mi total. Entonces, ¿qué son esos 716 millones? Eso es el total de las ventas. Entonces, si yo me regreso para la columna índice, fíjense, analizar las ventas totales del trimestre. Bueno, no las tengo por trimestre, pero tengo las ventas totales de todos los meses. Yo digo, bueno, ya voy completando parte de la información. Bien, entonces ya tengo este total, ¿cierto? Vamos a ponerlo un poquito más abajo como para que quede con más orden allí. Al que le quiero poner dentro de un cuadrito, lo ponemos dentro de un cuadrito. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que ir, a medida que voy aprendiendo a utilizar el Excel, a aprender a utilizar las herramientas que me da el Excel, ¿cierto? Yo ya tengo el total de ventas, pero ahora yo quiero saber, por ejemplo, quiero poder mirar aquí las fechas de un día en particular. Por ejemplo, quiero ver las fechas, las ventas del 20 de marzo. Entonces resulta que aquí tengo el 20 de marzo, aquí tengo 23, fíjense que aquí tengo otro 20. Entonces quiero ver en esta tabla solamente 20 de marzo. Y después quiero ver otro día, quiero ver el 29. Y así, o sea, quiero poder ir filtrando por días para ver cómo fueron las ventas. O sea, no quiero ver toda la tabla completa. Entonces, en ese caso, yo voy a utilizar algo llamado autofiltro. Bien, ¿a qué se refiere ese autofiltro? La misma palabra lo dice, filtrar. O sea, que en esta tabla yo pueda filtrar la información y ver solamente lo que necesito. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Esta es mi tabla de información, ¿verdad?
yo me voy a parar aquí en los títulos, ¿cierto? De esta tabla, aquí, y él ya, digamos, por cercanía de la información, él me identifica que la tabla que yo quiero filtrar es todo lo que tengo hacia abajo. Bien, pero ¿cómo saco ese autofiltro? Porque hasta el momento no lo tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo me voy a ir aquí a inicio, fíjense, y por aquí ustedes van a tener este símbolo del embudo. En mi caso, en el caso de mi Office, se ve así chiquitito y dice ordenar y filtrar, pero hay otros Office donde me muestra un embudo más grande, entonces es más, digamos, más fácil de reconocer. Fíjense que aquí se ve muy pequeñito, pero allí está. Cuando yo me paro aquí, dice ordenar y filtrar. Entonces yo simplemente le doy clic allí, le doy donde dice filtro y él me aparece, voy a ampliar aquí el Excel, me aparece este pequeño cuadrito, fíjense que cuando yo me paso por ahí cerca me aparece como una manito, que es como una flechita hacia abajo dentro de un cuadrito. Eso es el autofiltro y ya vamos a ver para qué me sirve. Déjenme achicar aquí la pantalla. Entonces, yo ya tengo el autofiltro, ya lo puse, ¿verdad? Entonces, yo les decía, si yo, por ejemplo, quiero solamente las ventas del 20 de marzo, necesito una herramienta que me ayude a filtrar esa información y me muestre solamente las ventas del 20 de marzo, ¿cierto? Entonces, me paro aquí encima de fecha y voy a buscar, fíjense cómo él me despliega un menú cuando yo le doy a este triangulito que está dentro de ese cuadrito. Fíjense, le doy allí doble clic. Lo voy a ampliar para que se pueda ver mejor aquí. Le doy aquí clic. Entonces, cuando yo le doy clic allí, él me despliega un menú para que yo seleccione la información. Entonces me dice, bueno, mira, aquí está la información de enero a mayo. Y fíjense que antes de poner este autofiltro, no sabíamos qué meses habían. Entonces, esto me permite que yo pueda ver rápidamente la información consolidada. Bien, entonces quiero 20 de marzo, recuerden. Entonces le doy aquí donde dice seleccionar todo, lo deslito, pin, porque solamente quiero un día. Me voy aquí donde dice marzo o March, le doy allí y busco ese día. Fíjense, estoy debajo de marzo. Simplemente le doy aquí clic al 20 de marzo y lo puedo filtrar. Lo voy a achicar un poquito para que ustedes vean. Fíjense que ahora tengo aquí filtrada la tabla solamente para el 20 de marzo. Fíjense, ese día tuve 4 ventas o 4 ítems, por decir. Vendí bota de montaña caballero, bota de trekking caballero, sandalia de playa niño y zapatilla deportiva niño. Fíjense, entonces la vendí en estas regiones y si quiero el total, quiero saber cuál fue el total de las ventas de este día del 20 de marzo, simplemente sumo aquí los ingresos totales. ¿Cómo lo hago? Alguien abrió el micrófono. Le da en el símbolo griego. En el símbolo griego lo suma todos los valores y ya. Sí, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Ok. ¿Alguna pregunta? Bien, bueno, voy a continuar. Ok, les comentaba. Yo acabo de filtrar la tabla, ¿cierto? La filtré solamente para que me muestre las ventas del 20 de marzo. Fíjense cómo sé que está filtrado. Primero aquí me muestra solamente el 20 de marzo. Y fíjense que en las filas se salta la numeración. Del 5 pasa al 12, del 12 al 58 y del 58 al 129. Porque en el medio de esas filas hay fechas, hay información de otros días. Y como yo estoy filtrando la tabla, entonces por eso digamos que me hace ese salto. Bien, que me quiero cambiar de día, que quiero, no sé, el 15 de abril. Entonces simplemente destildo marzo, me voy a abril y tildo 15 de abril. Bien, entonces fíjense que ese día solamente vendí un producto que es bota impermeable niño. Lo vendí en el Valle del Cauca, lo vendió el vendedor Pedro López y vendió una cantidad de 75. Por la cantidad de productos, pues asumimos que esta es una empresa mayorista porque vendió solamente ese día 75 pares. Bien, lo vendió a un precio unitario de 111,000
y eso me representa un ingreso total de 8.325.000. Fíjense lo útil del autofiltro, que yo no podría obtener esta información de otra manera, o sea, se me haría muy difícil, porque la otra manera sería que yo, por ejemplo, vamos a quitar el autofiltro, selecciono todo, me aparece nuevamente toda la información. Perdón. Si yo, por ejemplo, quiero 14 de marzo, entonces yo tendría que empezar 14 de marzo, un momento, tendría que ir revisando así, simplemente viendo dónde están las otras fechas y sería realmente muy difícil, ¿verdad? Ese es el primer uso del autofiltro, que yo pueda filtrar la información que yo necesite, pero no solamente es por fecha. Por ejemplo, si yo quiero filtrar todas las ventas de Bogotá, por ejemplo, me voy aquí a región de venta en la columna G, le doy aquí el filtro y le doy destildo todo y selecciono solamente Bogotá. Y fíjense cómo ahora lo voy a achicar aquí en la pantalla. Ahora solamente tengo las ventas de Bogotá. Ay, no, que no quería Bogotá, quería la de Antioquia. Ah, bueno, pongo Antioquia y fíjense que quiero saber cuál fue el total. Lo puedo hacer de la forma rápida y es simplemente seleccionar todas las filas que tengo aquí. De esta forma yo puedo saber que las ventas de Antioquia fueron un total de 209 millones. Bien. Y así sucesivamente. O sea, yo puedo poner el filtro en cualquier columna en la que necesite. O sea, no hay una limitante, no, que solamente funciona por fecha. Funciona para todo lo que usted tenga allí. Si yo quiero filtrar por cantidad, por ejemplo, quiero ver cuándo fue que yo vendí 10 pares de algo. Bueno, fíjate, lo vendí en varias oportunidades. Vendí sandalia de Playa Dama el 14 de abril, este día hice una venta por 10 pares. El 7 de abril también y el 5 de enero. Bien, o sea, por eso les comentaba, yo puedo filtrar por cualquier columna. Ese es el primer uso de esta función de autofiltro. El segundo, y uno de los más importantes, es que a mí me permite ordenar la información. Fíjense que aquí la información no está ordenada por fecha, sino, por ejemplo, fíjense, aquí está 1 de abril, después 14 de abril, 19, 23. Mira, que tengo marzo. No tengo la información en un orden específico. Por ejemplo, aquí tengo primero 20 de marzo y luego tengo 8 de marzo. Entonces, yo quisiera que toda la información vaya en orden cronológico. Entonces, ¿qué hago? Vamos a hacerlo desde el principio. Vuelvo a poner los filtros, ¿cierto? Selecciono los títulos aquí. Me voy aquí a la cinta de opciones donde dice inicio y me voy aquí donde está este embudo o este filtro. Le doy aquí a la flechita y le doy donde dice filtro. Cuando le doy allí, me aparece este cuadrito que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Que es una flechita hacia abajo dentro de un cuadrito. Entonces, en lugar de darle ordenar, fíjense, le doy igualito, le doy clic allí encima de ese cuadrito. Pero en lugar de seleccionar o de seleccionar aquí, yo me voy a ir a estas dos primeras opciones. Mire, me da ordenar de más antiguo a más reciente, es decir, en orden cronológico. Ordenar de más reciente a más antiguo. ¿Eso qué quiere decir? Que me quedaría la última fecha arriba. O sea, en lugar de quedarme enero, me quedaría un ejemplo mayo. En este caso lo quiero en orden cronológico, entonces lo que hago es simplemente ordenar. Y ya, listo, fíjense. Aunque pareciera que no pasó nada, ahora que yo tengo de primero enero. Enero, febrero, marzo. Y aquí rápidamente puedo detectar que en enero y febrero solamente tuve dos filas. No tengo más ventas esos días, posiblemente porque la empresa estaba empezando, entonces no vendía tanto, ¿no? Aquí yo dándole lógica al ejercicio. Bien, que lo quiero al revés, que quiero que primero estén las fechas más recientes. Entonces le doy a la otra opción. Le doy aquí y le doy acá. Entonces fíjense que la última fecha en la que se vendió zapatos fue el 22 de mayo. Bien, bueno, hago la pausa nuevamente aquí. ¿A alguien no le quedó claro cómo poner el autofiltro? ¿Todos claros entonces? Si alguien tiene una duda, también es válido. Me la puede comunicar. Listo. Bueno.
Claro. Voy a continuar entonces. Profe, una pregunta, buenas noches. ¿Hay, Buenas hay noches. hay atajo de teclas para eso? Sí, pero lo que pasa es que no quería mostrarlo porque sí es mucho más avanzado. Sí, de hecho, fíjense cómo yo lo hago. Fíjense cómo se los quito. Aquí está, fíjense que aquí va. Entonces, fíjense que yo con una combinación de teclas que voy a hacer aquí, lo quito y lo pongo rápidamente. Sin necesidad de tener que irme aquí a la cinta de opciones. Después de que uno lo aprende a hacer con el teclado, más nunca lo vuelve a hacer con la cinta de opciones porque es muy rápido hacerlo con un atajo. Entonces, ¿cuál es el atajo? Es control, más shift, más L. Déjenme, sí, es ese, más L. No funciona para Mac, funciona solamente para Windows. Para Mac es otro, pero no me lo sé, te los debo. Para Windows sí funciona perfecto, es Control Shift más L, se los voy a dejar anotados, yo les paso este ejercicio, porque creo que este atajo no está anotado allá en la hoja de recursos. Entonces vamos a anotarlo de una vez. Se los voy a anotar aquí en la tabla de navegación, fórmula. Sí, se los voy a anotar aquí. Poner y quitar autofiltro. Entonces, control más shift más la tecla L. Entonces, si yo me voy aquí, lo puedo volver a poner, fíjense, control, shift y luego la tecla L y listo. Y muy buena la intervención, se van con un poquito más de conocimiento. Bien. Profe, una pregunta, qué pena. Sí. Es que ese atajo sí está anotado en la hoja. Sí. Sí, sí, señora, está arriba, en la segunda. Sí, decía atajo de filtro, sí. Muchísimas gracias. Entonces voy a Listo, borrarlo, segunda. es este. Entonces sí lo teníamos, muchas gracias por la intervención. Y bueno, yo cuando lo aprendí, no volví a utilizar aquí el irme por aquí por inicio, me parecía ya muy largo, ya solamente con el atajo, control shift L. Bien, entonces bueno, aquí también los voy a dejar para que lo recuerden. Y ya sabe que lo tienen anotado aquí en la hoja de recursos. Y voy guardando este ejercicio para poder pasarse. Entonces, vamos a continuar, ¿cierto? Entonces, vimos cómo utilizar, cómo hacer mi primera fórmula aquí de ingresos totales, ¿verdad? Que es con una multiplicación. Para yo decirle al Excel que viene una fórmula, utilizo la tecla más o la tecla igual. Aquí en este caso lo tenía los dos, no sé por qué, pero una de dos. O si pongo los dos, pues al parecer no ocurre nada. Fíjense que tenía los dos, ¿no? También sirve. Si quiero hacer una suma, pero no sé cómo introducir una fórmula, lo puedo hacer con autosuma desde aquí. Perdón, es esta letra griega. Alguien decía por ahí, ¿es la letra griega? Y sí, es la letra griega. Esta. Y uno de los usos más importantes, el autofiltro, si lo quiero, si lo necesito y quiero ordenar la información, simplemente, ya saben, Control Shift más L, esta forma súper rápida. No, que yo no me acuerdo y me vuelvo un nudo haciendo eso, me voy por la forma lenta pero segura. Me voy aquí a inicio, le doy aquí a este filtro, le doy aquí clic y le doy aquí donde dice filtro. También lo pude hacer. Que mejor quiero la información acomodada por vendedor. Bueno, también lo puedo acomodar por vendedor. Bien. O sea, yo puedo organizar la información como la necesite. O sea, no hay ninguna limitante. No que era por fecha, que solamente por fecha. Yo lo puedo acomodar como yo quiera. Bien. Entonces, bueno, continuando, que ya se nos acaba el tiempo, vamos a ver una última cosita y damos una pequeña explicación de lo que son las tablas dinámicas, pero recuerden, las tablas dinámicas las vamos a ver la próxima semana. Entonces aquí simplemente sería para que ustedes se lleven un pequeño pantallazo de lo que sería. Bien, yo tengo aquí, fíjense que les voy a enseñar esto porque realmente es muy útil para las personas que a veces lo necesitan y que no saben cómo hacerlo. Yo tengo aquí, fíjense, esta cantidad de productos, ¿cierto? Cuando yo me voy en el filtro, yo más o menos puedo ir contando. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, como 10, 15 productos, ¿cierto? Pero en realidad no estoy segura. Entonces a mí me piden, mire, pero hágame una lista única de productos. O sea, yo quiero saber
cuáles son los productos que estamos vendiendo y necesitas la lista única, por ejemplo, para publicarlos ahí afuera en la publicidad de que vendemos esos zapatos. Entonces, hay varias formas. Yo me puedo copiar, voy a abrir otra hojita por aquí, me voy a copiar toda esta información aquí. Entonces, ¿cómo me puedo copiar toda esta información? Forma lenta y segura con el mouse. Me paro aquí, le doy clic y voy seleccionando todo esto, ¿verdad? ¿Me demoro? Sí. ¿Que lo puedo hacer? Sí, perfecto. Le doy control C, ¿verdad? Que es uno de los atajos más comunes que hay. Me voy a mi hoja 6 y le doy control V. Listo, ya pegué la información, ¿verdad? ¿Cuál es la forma más rápida? Los atajos. Simplemente me paro aquí con el mouse y le doy control shift y la flechita hacia abajo. Control shift, flechita hacia abajo. Listo, lo copié. Lo seleccioné, perdón. Y control C, lo copio y lo pego. ¿Llegué al mismo resultado? Sí. ¿Que fue más rápido? Sí, eso sí. Solamente en la práctica es que ustedes pueden agarrar agilidad. Porque el que venga a una clase y diga, no, que yo en esa clase no aprendí nada porque nunca más practiqué, pues allí está la razón, nunca más lo practicó. Esta clase simplemente el abreboca para que ustedes vean lo que se puede hacer. Pero solamente en la práctica es que ustedes pueden desarrollar habilidades. Bien, entonces, regresando nuevamente, ¿qué es lo que quiero? Voy a poner aquí. Quiero una lista única de productos. ¿Para qué lo quiero? A ustedes le pidieron eso, por ejemplo, se lo pidió su jefe. ¿Que él para qué lo quiere? Puede tener diferentes razones. Quiero pegar una lista ahí en la puerta de la zapatería para que los demás vean qué productos tenemos. Se lo quiero pasar a un posible cliente. Entonces, yo lo que necesito es proveer la información y no me puedo demorar 3 horas sacando una lista única de productos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la información. Bien, en este caso lo hice por la forma lenta para que ustedes lo puedan ver mejor. Le doy control C para copiar. Me voy aquí a la hoja 6, me paro aquí abajito, le doy control V, obtuve mi lista, ¿cierto? Allí. Necesito una lista única de productos. Entonces, ¿qué hago? Tengo la información seleccionada, ¿cierto? Toda esta. Me voy a ir aquí donde dice datos, a mi cinta de opciones, aquí arriba, y le voy a dar aquí, la verdad es como un símbolo de unas filas con una X, se llama quitar duplicados. Lo pudieran encontrar con otro símbolo dependiendo del Office, pero en caso tal se van a la segura, empiezan así. Consulta, actualizar, o sea, van mirando los nombres de cada cosita y cuando les aparezca quitar duplicados, así como aquí, como está aquí, entonces ya ustedes saben que es allí. Bien, entonces me voy aquí, le dice quitar duplicado. Le doy clic allí, quitar duplicado. Él me pregunta, primero que nada, ¿mis datos tienen encabezado? Yo le voy a tildar que sí, porque sí tienen, fíjense que es el nombre del producto. Como aquí hay una sola columna, solamente hay este para tildar y ya. O sea, pues dejo tildada este, no hay de otra. Y le doy a aceptar. ¿Qué ocurre cuando yo le doy a aceptar? Él me achica la lista, o sea, me quita los repetidos y me deja cada producto una sola vez. De este modo, fíjense, 128 se encontraron y quitaron valores duplicados, 18 valores únicos. Fíjense, de 128, él me disminuyó la lista a 18. Listo. Entonces le doy a aceptar y ya. Entonces de esta forma yo obtuve esta lista de productos únicos. ¿Que quiero ponerle el numerito aquí al lado? Yo se lo puedo poner, fíjense, lo pongo solamente 1 y 2. Y después selecciono estas dos celdas y le doy doble clic aquí. Para no tener que poner 1, 2, 3, 4, 5 hasta 18, sino simplemente con autorrelleno. Profe, ¿puede repetir porque no lo vi? Sí. Yo quiero ponerle el número a cada producto para que sea más fácil visualizar que hay 18. Entonces pongo 1 y 2. Pero yo no voy a poner 1, 2 hasta el 18. No. Simplemente selecciono estas dos, 1 y 2, y le doy aquí doble clic. Bien. Y ahí yo puedo ver que hay 18 productos. Bien. Súper rápido. Yo le puedo entregar esta información a la persona que me lo pidió porque me lo pudo haber pedido un cliente. El cliente no le interesa ver que yo haya vendido zapatillas deportivas dama 20 veces en un mes. No le interesa. Él simplemente quiere saber qué productos hay. Y yo no me puedo demorar 3 horas sacando una información que puedo hacer en
A lo sumo 5 minutos, si es que soy muy lento. Si soy más ágil, en 1 minuto. Bien. ¿A quién le quedó duda de cómo sacar una lista única de productos? Esto en realidad se llama quitar duplicados. Recuerden que no tengo ningún problema con repetirlo. ¿Alguno quedó con duda? ¿O todos quedaron claros? Recuerden que también pueden poner la manita. Entendimos todo. Ah, ¿alguien puso por favor repetir? Por supuesto. Recuerden, voy un poquito más rápido porque yo lo había explicado, entonces solamente como para reforzar, ¿verdad? Selecciono todas las ventas, ¿verdad? Todos los productos. Pero supongamos que un cliente me está pidiendo, oye, pero dime qué productos hay. Es que no me quiero leer todo esto de venta, imagínate, no me quiero leer todo esto. Entonces yo le digo, deme un minutico y ya se lo saco. Entonces, selecciono toda la información, ¿verdad? ¿Cómo la selecciono? Simplemente selecciono aquí, así, con el mouse. Selecciono, ¿cierto? Me voy aquí donde dice datos, ¿cierto? Y me voy aquí donde dice quitar duplicados. Que les comentaba, en mi computadora el símbolo o el icono son como una fila, ¿cierto? Con una X. Pero dependiendo del Office puede variar. Entonces, si no saben cuál es el símbolo, nos vamos a la segura. Me voy así, revisando cómo se llama cada icono. Entonces, aquí le va a aparecer el nombre, texto en columna. Este se llama relleno rápido. Quitar duplicado. Ah, lo encontré. Ese es. Entonces, simplemente le doy clic allí. Él me pregunta aquí si mis datos tienen encabezado. Yo le digo que sí, ¿verdad? Dejo tildada la única columna que hay en este caso y le doy a aceptar. Y listo. Y chao. Y ahí él ya me muestra cuáles son esos productos que hay. Y para complementar, yo ya sé que hay 18, pero para otra persona no es obvio que hay 18. Entonces, ¿yo qué hago? Copio aquí al lado el 1, el 2 y listo. Selecciono estos dos, los selecciono los dos. Y luego aquí en la esquinita, recuerden, utilizo relleno rápido con doble clic. Y listo. Ahí ya sé que hay 18 tipos de productos, están organizados hacia abajo y listo. Y esto lo que les comentaba es que aunque yo lo denominé una lista única de productos, a final de cuentas, la función que utilizamos para esto se llama quitar duplicados. Bien. Entonces, como ya nos queda poquitito de esta clase, ¿verdad? Vamos a ver, pero así muy rápido, muy rápido, no, muy por encima es la palabra, de lo que son las tablas dinámicas para que ustedes puedan ver lo poderosa que es esta herramienta para dar información, para entregar resultados. Bien, la próxima semana vamos a ver toda la clase, cómo hacerlo con más calmita. Entonces, yo tengo esta tabla de productos, ¿cierto? Y fíjense que a ustedes al principio le están preguntando, identificar los productos más vendidos, comparar las ventas por región, evaluar el desempeño de los vendedores. ¿Cómo hago yo todo esto con esta tabla? Ahí tengo todo, o sea, yo ahí tengo toda la información para hacerlo, pero necesito una tabla dinámica para poder convertir esta información en resultados que es lo que le están pidiendo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono toda la tabla. Dos formas, como siempre, la larga y la corta. La larga, selecciono toda la tabla. Me voy con el mouse así, hacia abajo, seleccionando todo, manteniendo presionado el botón derecho del mouse, no derecho, no, izquierdo, y listo. Así, ¿cierto? Seleccioné todo. ¿Cuál es la forma corta? Me paro en cualquier parte de la tabla y le doy control E. Ese es el atajo muy rápido, porque si la tabla es muy grande, pues imagínense cuánto me voy a demorar haciendo esto con el mouse, ¿verdad? Me puedo demorar mucho rato. Fíjense que esta es cortita, igual nos demoramos. Entonces, esa es la forma larga. Y la forma corta es que yo le dé control E. Fíjense que inmediatamente me selecciona todo. Pero recuerden, el objetivo no es seleccionar la tabla, el objetivo es crear una tabla dinámica, ¿verdad? ¿Qué es eso de tabla dinámica? Ya lo vamos a ver. Entonces yo le doy aquí donde dice insertar, tabla dinámica, de una tabla o rango. Recuerden que lo vamos a profundizar la próxima semana para que no se pierdan la clase.
Aquí simplemente es para que ustedes puedan ver lo rápido que me da la información. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner aquí mes y voy a poner ingresos totales. Entonces, fíjense que con una tabla dinámica yo puedo ver inmediatamente el total de ventas por mes. Cuando aquí en mi hoja información ventas no puedo. O sea, yo sí puedo con fórmulas, pero es más fácil para las personas que están aprendiendo a aprender tablas dinámicas que aprender fórmulas. Porque las tablas dinámicas, su mismo nombre lo dice, son dinámicas. Me pueden dar la información como yo la necesite. Bien, entonces aquí me da los totales por mes. Ah, pero es que yo los quiero por vendedor. Pues quito el mes y ahora voy a poner el vendedor. Entonces, allá en la información que me preguntaban cuál era el mejor vendedor. Y yo aquí rápidamente puedo decir que la mejor vendedora o la que vendió más es María Gómez. Fíjense, vendió 244 millones, muy por encima de lo que vendió Ana Martínez, por ejemplo, 81 millones. Ay, pero es que yo quería ver la región de ventas, cuál es la que mejor le va, dónde tengo más ventas. Simplemente quito el vendedor y pongo pongo la región de ventas aquí. Y yo puedo ver que la región de ventas con más ventas es Bogotá, seguida del Valle del Cauca y luego Antioquia. Bien, recuerden, este tema es simplemente para que se lo llevaran de lo que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana les explico con muchísimo detalle cómo se hace, porque se nos acaba esta clase. Y la idea es que ustedes puedan repetir todo lo que vimos en esta clase, ¿cierto? Hasta tablas dinámicas no, eso simplemente era para que lo vieran. Lo demás sí, cómo utilizar el autosuma, cómo inmovilizar paneles, cómo hacer una fórmula así sencillita, solamente una multiplicación, cómo utilizar el autosuma y si pueden traer información propia de ustedes para que traigan dudas, pues muchísimo mejor. Bien, entonces, esta clase llega hasta aquí, ¿verdad? Con esta información. Si tienen alguna otra duda, ustedes la pueden hacer tranquilamente que yo les respondo y la próxima clase ahondamos más en este tema de tablas dinámicas. Y listo, entonces damos por finalizar esta clase. Recuerden, pueden traer las dudas la próxima semana, cualquier caso que ustedes se les presente en el trabajo o con información de sus negocios y las tratamos de resolver aquí.